Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una vez más a este vuestro programa. Ya estamos reunidos como cada miércoles a las 7 de la tarde aquí en misteriofm.com. Nos podéis escuchar, aunque bueno, si nos queréis escuchar antes que nadie y con la mejor calidad de sonido, lo podéis hacer a través de nuestro canal de YouTube, que ya sabéis que ahora mismo estamos intentando darle un empujoncito, que lo habíamos tenido muy parado, el canal de YouTube, y bueno, pues la verdad es que nos ayudáis si nos escucháis desde ahí, si compartís el programa, si comentáis, si le dais a me gusta, todo eso ahí en nuestro canal de YouTube, que se llama Canal del Misterio Programa. Muy fácil encontrarnos, muy facilito. Y evidentemente, si no nos puedes escuchar el miércoles a las 7 de la tarde, lo puedes hacer el día que tú quieras y a la hora que tú quieras a través de nuestro podcast. Y nos puedes encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast que existen. Spotify, iVoox, en cualquiera nos puedes encontrar. Pones en el buscador Canal del Misterio y ahí enseguida nos puedes encontrar. Dicho esto, gracias por estar ahí. Qué bien es sentiros, familia, ese calorcito de familia que sentimos cada vez que nos ponemos aquí y nos reunimos para disfrutar pues de lo mejor del misterio, de la actualidad, de la tecnología, de la espiritualidad. Bueno, ya sabéis que nuestro programa es muy variado y bueno, para muestra un botón, así que si os parece bien, yo creo que lo mejor es que empecéis a escucharlo ya, ¿no? ¿Qué os parece? Comenzamos. melodía de tu alma en Canal del Misterio.
Bueno, pues envueltos por esta maravillosa melodía, ya está aquí con nosotros Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Lemuria. Hoy nos vamos a ese continente perdido tan apasionante. ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien. Bueno, Sí. pues, a ver, yo creo que ya estamos todos expectantes aquí, con las orejas bien abiertas, para ver qué es lo que nos tienes que contar sobre este maravilloso lugar. Bueno, pues Lemuria es un continente perdido que se dice que existió en el Océano Índico, Pacífico, ¿no? Y ha capturado la imaginación de muchos buscadores espirituales y esotéricos a lo largo de los años, ¿no? Sí. En la tradición esotérica, Lemuria no solo es un lugar geográfico, sino que también pues, es un símbolo de una era dorada de conexión espiritual y de armonía con la naturaleza, como vamos a ver. Se cree que los lemurianos eran seres altamente evolucionados, dotados de una profunda sabiduría y una comprensión intuitiva del universo, que ellos vivían en un estado de unidad con su entorno, practicando la telepatía y otras habilidades psíquicas que les permitían comunicarse sin palabras. Y veremos qué pasa, qué resultado tiene esto luego más adelante. Vale. Esta civilización, según los esotéricos, pues era un faro de luz y conocimiento donde la espiritualidad y la ciencia coexistían en perfecta armonía. Es verdad que la caída de Lemuria se dice que ocurrió debido a cataclismos naturales y a esa pérdida de conexión con su esencia espiritual, que es vista por muchos como una advertencia sobre los peligros de esa desconexión y del materialismo, ¿no? Muchas personas creen que los lemurianos dejaron un legado de sabiduría que aún resuena en la humanidad actual, invitándonos a recordar nuestra verdadera naturaleza y a buscar la elevación espiritual, que es lo que hacemos nosotros aquí cada día en tu programa, Nuria. Sí. Hoy en día algunos buscan reencontrar esa energía de Lemuria a través de prácticas como la meditación, la sanación energética y la conexión con la naturaleza. Y bueno, pues se dice que aquellos que sintonizan con esta energía pueden acceder a un conocimiento profundo y a una mayor comprensión de su propósito en la vida. Como veis, muy en la línea de lo que decía antes, de lo que nosotros intentamos transmitir cada semana, ¿no? También tengo que añadir esta aquí esencia. que a través de la música también se puede sintonizar con esta energía tan poderosa y así tener acceso a ese conocimiento profundo que tenían los lemurianos, ¿eh? No solamente a través de la meditación y de la sanación energética, por supuesto, y la conexión con la naturaleza, que ellos por lo visto tenían una conexión a todos los sentidos, sobre todo con los animales y las piedras. Era algo brutal, por lo visto, la conexión que tenían a través de la música, que después además al final de tu exposición te comentaré una cosita y verás qué chulo lo que tengo que contarte, ya verás. Bien, deseando, ¿eh? Bueno, ahora lo veremos, ¿no? El hecho del tema vibracional. Entonces, la música tiene todo el sentido de lo que acabas de decir. Entonces, bueno, como decíamos, ¿qué fue Lemuria? Pues un continente que ubicado, como decíamos, en el Océano Pacífico Índico, ¿vale? Que albergó una de esas primeras civilizaciones avanzadas de la Tierra. Como hemos dicho y como acabas de decir tú también, eran seres altamente espirituales, en perfecta sincronía con el entorno y evidentemente se caracterizaron por ese profundo conocimiento de la energía y esa capacidad para poder manipularla, pero para el bienestar y la evolución de su sociedad, como veremos ahora, más adelante. Esta civilización prosperó durante miles de años desarrollando tecnologías muy avanzadas que les permitieron construir grandes ciudades y templos dedicados pues, a la meditación, a la conexión espiritual. Utilizaban esa energía de la tierra y de los cuerpos celestiales para mantener el equilibrio y la armonía en su entorno y crearon una sociedad basada en eso, en principios de paz y de cooperación. Como, bueno, pues fue un centro de conocimiento y sabiduría donde se enseñaban y practicaban diversas disciplinas espirituales y científicas y eran conocidos por esa capacidad para comunicarse telepáticamente
y por su habilidad para acceder a dimensiones superiores de existencia, ¿no? Este conocimiento fue lo que les llevó, lógicamente, a alcanzar un alto nivel de evolución y conciencia. Dicen que la historia de Lemuria comienza hace aproximadamente 200.000 años, cuando los Alitir, una raza avanzada, llegaron a la Tierra para elevar la vibración del planeta y codificar el agua. Súper interesante esto. Sí. Estos seres altamente evolucionados eligieron el continente de Lemuria como su hogar y establecieron allí una civilización que, como hemos dicho, se convertiría en un faro de luz y conocimiento para el mundo, ¿no? Esta evolución estuvo marcada por el profundo respeto por la naturaleza y la comprensión avanzada de esas energías cósmicas, y como hemos dicho que estos desarrollaron tecnologías que les permitieron aprovechar pues la energía de los elementos naturales, utilizando la resonancia y la vibración, aquí está también, Nuria, sí. Para crear también estructuras y sistemas sostenibles, ¿no? Esta capacidad que tenían para trabajar en armonía con la naturaleza es lo que les hizo prosperar durante miles de años, porque consiguieron mantener un equilibrio perfecto entre ese desarrollo tecnológico y la espiritualidad, ¿no? Sí. A medida que Lemuria crecía y evolucionaba, pues se convirtió en un centro de intercambio cultural y espiritual. Estos lemurianos establecieron relaciones con otras civilizaciones avanzadas de la época, compartiendo conocimientos y tecnologías que beneficiarían a la humanidad en su conjunto. Y, lógicamente, como en todas las cooperaciones, pues, y más intercontinentales, ¿no? Pues permitió a Lemuria expandir su influencia y dejar un legado duradero en la historia de la Tierra. ¿Cómo vivían allí, no? Como hemos dicho, como estaban la vida estaba profundamente integrada con esa energía cósmica y la naturaleza, pues practicaban esa espiritualidad avanzada que permeaba todos los aspectos de su existencia, y siempre su sociedad se basaba importantísimo en la cooperación, la paz y el equilibrio, creando, por supuesto, una cultura rica en conocimientos y en prácticas espirituales. Entonces eran una sociedad, las características que eran una sociedad pacífica, por este enfoque que tenían en la paz y la cooperación. No existían guerras ni conflictos, puesto que todos trabajaban juntos por el bien común. Las viviendas eran naturales, estaban construidas con materiales naturales y energéticamente alineadas con el entorno, lo que hacía que eran unas estructuras sostenibles que proporcionaban ese confort y armonía con la naturaleza. Luego, esto es súper importante, que yo llevo mucho tiempo, cada vez que se me da la oportunidad y hablo así en petit comité, la educación espiritual. Desde temprana edad, lógicamente, los lemurianos recibían una educación centrada en ese desarrollo espiritual y la conexión con el universo, sí, lo que les permitía crecer con un profundo entendimiento de su lugar en el cosmos, cosa que nosotros nos hemos completamente distanciado años luz. Se nos ha quitado esa posibilidad de esa educación, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Sí. Pues ellos la tenían, pero claro, es lógico por lo que estamos hablando, ¿no? Para esta sociedad que crearon. La comunicación telepática. Como hemos dicho, poseían estas habilidades que facilitaba pues una comunicación efectiva y profunda. Y aquí era lo que al principio de mi narración he comentado. ¿Qué ocurría con esto de la comunicación telepática? Pues que eliminaba malentendidos, ¿vale? Y promovía una mayor unidad social. Sabemos que al comunicarse de forma telepática sabían fácilmente lo que querían decir sin malinterpretar, ¿no? Sí. Eso es importante. Luego, salud holística. La medicina en Lemuria era holística, combinando ese conocimiento espiritual y científico, y utilizaban la energía y las plantas medicinales para curar y mantener ese bienestar. Y luego, por ejemplo, rituales comunitarios, Nuria. Las ceremonias y los rituales eran una parte esencial de la vida lemuriana, fortaleciendo pues esa cohesión social y la conexión precisamente con las energías cósmicas, ¿no? Claro, o sea que no solamente vivían esa espiritualidad individualmente, sino que además eso lo trasladaban a la sociedad, a toda la sociedad. Esto es muy importante. Eso es. Eso es. Dice que estos eventos incluían meditaciones colectivas y celebración de los ciclos naturales. Una vez más,
algo que nos hemos distanciado. Ahora parece que de un tiempo a esta parte estamos todos un poquito más concienciados y queremos volver un poco a eso, ¿no? Pero antes ya sabes que a lo mejor celebrar el solsticio o el equinoccio se veía como, uy, esto es gente un poco rara que va, sí. que va a Machu Picchu o va a México, no sé, ¿no? Ya, sí. Pues ellos hacían todo esto con total naturalidad y bueno, pues eso, para poder estar conectados, como hemos dicho, 100% con la naturaleza y el cosmos, ¿no? Y la relación con la naturaleza, fundamental. Su vida diaria estaba en sincronía con esos ciclos naturales, respetando y honrando la tierra y todos sus seres. Esto garantizaba, esta relación, lógicamente, pues garantizaba la sostenibilidad y la abundancia de los recursos. Todo lo contrario a lo que hemos ido nosotros haciendo. Esperemos que poco a poco todo cambie. Entonces, bueno, como hemos dicho, la tecnología y los conocimientos de Lemuria también, como hemos dicho, es una tecnología avanzada y bueno, pues desarrollaron diversas tecnologías que les permitieron, como hemos dicho una vez más, vivir en armonía y aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué eran estas tecnologías? La energía de cristal, es decir, los lemurianos utilizaban cristales para almacenar y canalizar esa energía. Sí. Y eran fundamentales, claro, tanto en las tecnologías de sanación como las de comunicación. Tecnología de resonancia, usaban la resonancia y la vibración para construir y sanar. Esta tecnología pues les permitía crear estructuras y la regeneración de tejidos mediante frecuencias específicas. Esto nos debe de sonar en algunas disciplinas, ¿vale? que usamos. Vale, el aprovechamiento de la energía solar. Para ellos la tecnología solar estaba muy avanzada y utilizaban dispositivos para captar y almacenar la energía del sol, proporcionando una fuente sostenible de energía. El sistema de agua codificada. Codificaban el agua los lemurianos con energías específicas para sanación y crecimiento. Estos, me imagino que, bueno, ya hemos hablado en otra ocasión también de lo que es el conocimiento del agua, ¿no? De estos códigos que también se pueden utilizar y trabajar, pues ellos lo utilizaban, ¿no? Que les permitía mejorar la salud y la vitalidad tanto de sus cultivos como de ellos mismos, claro. Era una manera como de programar, ¿no? el agua. Exactamente, exactamente. Pero como veis, siempre no hacia el beneficio propio, sino el propio para la salud como para pues, la naturaleza, el entorno, porque al final todos somos uno, si es que es así. Entonces, si yo cuido y yo mejoro y lo que consumo también está bien, al final todo es va en la línea de los miles de años en los que ellos pudieron estar y las maravillas, ¿no? que consiguieron, ¿no? Ese equilibrio, mantener el equilibrio y la armonía. Y ahora, por ejemplo, la relación entre Lemuria y Atlántida, pues que fueron dos, como hemos visto, fueron dos civilizaciones avanzadas que existieron durante diferentes periodos, pero hubo un tiempo en el que sí coexistieron y mantuvieron contacto. Al compartir, al coexistir, pues compartieron conocimientos y tecnologías, estableciendo una relación de intercambio cultural y espiritual. Colaboraron en varios proyectos, tanto los lemurianos y los atlantes, porque se beneficiaban mutuamente de esos descubrimientos y de avances. Como decimos, esta relación entre ambos continentes se basaba en la cooperación y el respeto mutuo. Los atlantes que surgieron después de los lemurianos adoptaron muchas de las prácticas espirituales y de las tecnologías también desarrolladas en Lemuria, ¿no? Lo que al intercambiar pues que les permitió pues que ambas civilizaciones alcanzaran altos niveles de evolución y conciencia, influyendo significativamente en ese progreso para la humanidad. Sin embargo, a medida que ambas civilizaciones crecían, pues comenzaron a surgir diferencias en sus enfoques y filosofías, porque mientras que los lemurianos se enfocaban más, como hemos dicho, en la espiritualidad y en esa armonía con la naturaleza, los atlantes, sin embargo, comenzaron a desarrollar tecnologías más orientadas al control. Sí. Entonces, estas diferencias eventualmente les llevaron a tensiones y conflictos que, bueno, no que fuera solo esa la causa de la caída de ambas civilizaciones, pero bueno, contribuyeron a eso, ¿no?
La caída de Lemuria, pues fue un evento cataclísmico que marcó el fin de una era dorada, como hemos dicho, de sabiduría y paz. Según algunas tradiciones esotéricas, Lemuria fue destruida por una serie de desastres naturales, como terremotos, erupciones volcánicas, ¿no?, que hicieron que se sumergiera gran parte del continente en el Océano Pacífico. Sin embargo, bueno, pues algunos ven o sintieron este evento como un necesario reequilibrio energético de la Tierra. Antes de la caída de Lemuria, los habitantes ya sabían que su tiempo estaba llegando a su fin, lo intuían, imagino, claro. Ujú. Y muchos de ellos migraron a otras partes del mundo, llevando consigo pues sus conocimientos y tradiciones. Estos supervivientes establecieron nuevas comunidades en regiones como Asia, América y África, donde influyeron en el desarrollo de las civilizaciones locales y plantaron esas semillas de nuevas culturas espirituales, ¿no? Ujú. A pesar de la destrucción física de Lemuria, su legado continúa a través de los relatos y enseñanzas transmitidos por los sobrevivientes. Y bueno, pues estas historias se convirtieron en la base de muchas mitologías y sistemas de creencias alrededor del mundo, manteniendo por otro lado viva esa memoria de Lemuria y su contribución a la evolución espiritual de la humanidad. Ujú. Por lo tanto, ese legado de Lemuria se manifiesta en diversas tradiciones espirituales y culturales alrededor del mundo, porque como hemos dicho, esos conocimientos y prácticas se integraron en las culturas de Asia, América y África. Por lo Sí, tanto, influyeron, claro, en los sistemas de creencia, ceremonias y estructuras sociales de esos lugares, ¿no? claro. Y es evidente las similitudes que hay entre las mitologías y las prácticas espirituales que se dan en estas regiones, ¿no? Sí. Esta conexión o estas enseñanzas lemurianas sobre esa conexión con la naturaleza y el uso de las energías cósmicas, pues ha perdurado a través de los siglos, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Pues lo vemos reflejado en prácticas, como hemos repetido, de meditación, en el uso de los cristales para la sanación, la aplicación de principios de geometría sagrada en la arquitectura, en Ujú. fin, que esa influencia de Lemuria es especialmente notable, lo vamos a encontrar claramente en esa sabiduría indígena y en todas las tradiciones chamánicas, ¿no? Ujú. De estos lugares, quiero decir, ¿no? De estos lugares en Sí. concreto donde se supone que ellos se fueron, ¿no? Ujú. Hoy en día, pues muchos buscadores y comunidades espirituales continúan explorando y honrando ese legado de Lemuria, y a través de estudios y de las prácticas espirituales, pues se esfuerzan por revivir los conocimientos antiguos y aplicarlos en el mundo moderno en el que nos ha tocado estar, ¿no? Ujú. Este resurgimiento de interés en Lemuria, ¿qué es lo que destaca? Pues la importancia y la relevancia continua de su sabiduría en la búsqueda de un equilibrio y armonía con esa naturaleza y con el cosmos, ¿no? Que es lo que hemos dicho, que nos hemos separado, ¿no? Y ahora estamos como intentando volver a ello, ¿no? Es lo que Sí. nos viene a decir. Y bueno, en resumen, Lemuria, más que un mito, pues es un recordatorio de esa posibilidad de un mundo donde la espiritualidad y la humanidad coexisten en perfecta armonía. Y al explorar su legado, pues podemos encontrar esa inspiración para crear un futuro más iluminado y conectado, Nuria. Ujú. Qué bonito tema. Me encanta Lemuria y todo lo que ella representa, ¿eh? Y, Así es. y bueno, yo quiero comentarte lo que te decía en un principio, Sí, Yolanda. sí, sí, yo estaba esperando. Estoy esperando. Bueno, pues no sé si sabrás que hay un himno dedicado a Lemuria. No lo conocía. Había oído de, bueno, pues eso, de que trabajaban también con la música, pero Sí, no lo he escuchado, fíjate. sí. Bueno, pues es una canción que todos conocemos, todos, ¿vale? Anglosajona, que, Ujú. bueno, se supone que viene de la parte celta, ¿no? Del pueblo celta. Pero Ajá. después descubrieron que los celtas tampoco sabían de dónde venía el origen de esta canción. ¿Mm? Entonces ellos la cantaban como parte de sus rituales, pues eso, alrededor de una hoguera, y cantaban este himno, pero ellos mismos no sabían cuál era el origen, qué pueblo era el originario de este himno, ¿no? Ujú. Y es una canción
que bueno, si tú quieres, pongo un trocito porque veréis que Por todos favor. vais a saber cuál es. Seguro que en Por algún favor. momento de vuestras vidas la habéis escuchado porque es muy, muy famosa. Pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. ¿Qué te ha parecido, Yolanda? ¿A que la conocías? Sí, totalmente, totalmente, pero claro, fíjate, es curiosísimo. No, el origen no lo desconocía yo también Ujú, completamente. ujú. Se titula Old Lang Syne. Y bueno, Ajá. esta versión en concreto es de una coral de escolares de la Universidad de un colegio de Dublín, que tiene unas voces preciosas además. Y bueno, la verdad es que para mí también fue una sorpresa al descubrirlo porque yo también desconocía que existiera este himno. Solamente que una vez, bueno, pues decidí, mejor dicho, me vino que tenía que Ujú. hacer una de las músicas para Harmonies of the Soul Sí, dedicada a Lemuria. Y lo comenté con alguien que ahora mismo no recuerdo quién es, la verdad. Desde aquí le pido perdón cuando escuche el programa. Seguro que dices, fui yo, pero no me acuerdo quién fue. Hablo con tanta gente a lo largo del día que no me acuerdo, la verdad. Bueno, por el caso que es que esta persona, creo que fue Pilar, fíjate. Ahora me acaba de venir. Creo que fue Pilar Álvarez, nuestra sí, compañera. Creo que sí. ajá. Ella, creo que sí, ¿eh? Cada vez estoy más segura. Eh, Me dijo que ya había una canción dedicada a Lemuria y que, bueno, me dijo que era esta, ¿no? Que está dedicada al hundimiento, ¿no? A la parte, pues, al adiós de Lemuria, ¿vale? Entonces, bueno, yo me quedé con esta sorpresa, porque la verdad fue una sorpresa al descubrir que esta música que había escuchado durante tantas ocasiones a lo largo de mi vida, pues que venía de ahí, supuestamente. Eh, y por otra parte me quedé un poco, pues la verdad, pensando, a ver si ahora que me ponga a canalizar, porque vosotros sabéis que antes de ponerme a hacer cualquier tipo de canción, yo canalizo y dejo que fluya lo que tenga que venir, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, Sí. yo pienso, a ver si ahora, al estar de alguna manera condicionada a que esta canción existe y que está dedicada al hundimiento, ¿no? Al holocausto, al adiós de Lemuria, pues igual ahora solamente de alguna manera voy a recibir esto porque estoy condicionada, ¿no? Pero Ujú. ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando hice el tema a Lemuria, fue una grata sorpresa, porque me puse a canalizar y lo primero que me viene es un mensaje en inglés, ¿vale? Es Lemuria is alive, Lemuria shines, Lemuria está viva, Lemuria Ujú. brilla, Ujú. lives in another plane and in peace remains. O sea, vive en otro plano y allí en paz permanece. Oh, qué bonito. O sea, me quedé alucinada porque no era para nada lo que esperaba que pudiera llegar al estar condicionada por lo que me había dicho Pilar, creo. Claro, ¿Vale? claro. Y fue... Mira, voy a poneros un trocito de Lemuria de Harmonies of the Soul, ¿vale? Fenomenal. Vamos allá.
lives on another plane and in peace remains. In nature's embrace our voices blend with animals, our kin, our loyal friends. Bueno, ¿qué os parece? Pues ya sabes que ahora hay que aterrizar. Maravilla. Ay, sí, la verdad es que estoy muy satisfecha y muy orgullosa de esta pieza musical porque es que te transporta, como tú bien dices, te hace elevarte, te hace volarte, te traslada perfectamente a aquel continente y a, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Sintonizar con esa energía tan poderosa que tenían en Lemuria y los lemurianos, claro. Así es. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues Yolanda, lo dejamos aquí, como siempre, pues gracias por traer estos temas tan maravillosos al programa, por compartir tu luz con nosotros, como siempre haces, y ahora tus vías de contacto. Pues primero agradeceros también a vosotros, si no, no sería posible. Y nada, mis vías de contacto, pues a través de las redes sociales como La Melodía de tu Alma, o bien por correo electrónico en lamelodiadetualma@gmail.com. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Hasta la próxima a todos. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación, afirmaciones para equilibrar tu chakra de la garganta. ¿Eres honesto contigo mismo y con los demás? ¿Hablas con confianza lo que piensas? ¿Escuchas y respetas tus propias necesidades? Estás entrando a tu templo interior. Inhala profundamente por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo. Túmbate o siéntate. Cierra los ojos. Abre tu corazón y sigue inhalando por la nariz y exhalando por la boca durante los próximos segundos. A partir de ahora, inhala y exhala por la nariz calmadamente y pon tu atención en la zona del quinto chakra, que se sitúa en el centro del cuello, en la garganta, mandíbula, cervicales y orejas. Dirige tu respiración a esta zona y con tu imaginación visualiza una esfera de luz de color azul iluminando este quinto chakra. Respirando por la nariz, imagina cómo esta esfera de luz azul en tu garganta se expande y brilla en todas direcciones. Conecta con la zona del cuello a través de tu respiración, sintiendo la vibración y visualizando el color azul de este quinto chakra. ¿Puedes sentir alguna emoción?
Mi voz es fuerte, clara y auténtica. Ahora repite mentalmente o de viva voz esta afirmación. Mi voz es fuerte, clara y auténtica. Conecta con tu garganta, con su luz azul y siente esta afirmación. Mi voz es fuerte, clara y auténtica. Me escucho a mí misma. ¿Qué te hace sentir esta afirmación? Conecta con tu respiración. Siente su recorrido al pasar por la garganta y visualizando la esfera de luz azul que emana de este chakra, tómate unos segundos para meditar y repetir internamente esta afirmación. Me escucho a mí misma. Escucho con atención mientras los demás me hablan. Exhala profundamente soltando tensión de la mandíbula y cuello. Afloja tus labios, boca, orejas y hombros. Escucho con atención mientras los demás me hablan. Reflexiona y repite durante los próximos segundos esta afirmación. Escucho con atención mientras los demás me hablan. Comunico mis sentimientos con amor. Conecta de nuevo con tu quinto chakra. Siente como al inhalar la esfera de luz azul se hace más grande y que al exhalar se expande en todas direcciones. Comunico mis sentimientos con amor. Escucha atentamente esta afirmación. Comunico mis sentimientos con amor. Durante el próximo minuto, deja que las afirmaciones circulen por tu mente. Quédate con una o con las que más te vibren. Medítalas y repítelas mentalmente o en voz alta. Mi voz es fuerte, clara y auténtica. Me escucho a mí misma. Escucho con atención mientras los demás me hablan. Comunico mis sentimientos con amor. Escucha las afirmaciones con todo el cuerpo. Mi voz es fuerte, clara y auténtica. Me escucho a mí misma. Escucho con atención mientras los demás me hablan. Comunico mis sentimientos con amor.
voz es fuerte, clara y auténtica. Me escucho a mí misma. Escucho con atención mientras los demás me hablan. Comunico mis sentimientos con amor. Ahora, poco a poco, cierra la puerta de tu templo interior y llénate de gratitud. Lentamente vas a abrir los ojos para regresar al momento presente, aquí y ahora. Te propongo que elijas una afirmación para que te acompañe mentalmente o como un mantra que puedes repetir en voz alta durante el resto del día y que al cerrar los ojos, antes de ir a dormir, sea la última frase que vas a decir y escuchar. Gracias por seguirnos. Es una auténtica satisfacción pensar que nuestras meditaciones puedan ayudarte. Namaste. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolyra.com. Astronomía en Canal del Misterio. Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotech Latino. Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, estimados oyentes. Es un placer estar aquí y compartir un poco sobre astronomía y el espacio. La exploración del universo, pues ya sabes, nos brinda una cantidad impresionante de información y tenemos que estar al tanto de todo lo que sucede allá afuera, por supuesto. Y esta noche pues vamos a empezar con la noticia de los astronautas que regresan a la Tierra, ya que ha sido titular pues en la mayoría de los noticiarios a nivel internacional. Pues mira, te cuento, resulta que después de 9 meses atrapados en el espacio, los astronautas de la NASA, Suni Williams y Butch Wilmore, finalmente están de regreso en casa. Este pasado martes 18 de marzo, la cápsula SpaceX Dragon en la que viajaban amerizó con éxito en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida tras un viaje de 17 horas, Nuria. Pues la nave pasó de una velocidad de 27,000 kilómetros por hora a detenerse completamente en cuestión de minutos. Y en una imagen digna de película, fue maravilloso, un grupo de delfines pues rodeó la cápsula al momento del amerizaje, lo cual fue muy bonito de observar, Nuria. Me encantó esa parte ya que pues lo estuve observando en directo. El regreso de Williams y Wilmore marca el final de una misión que en principio debía durar apenas 8 días. Sin embargo, una serie de fallas técnicas en la nave Starliner de Boeing, con la que viajaron a la Estación Espacial Internacional, obligó a la NASA a extender su estancia. Bien, finalmente el dúo pudo volver a bordo de una cápsula SpaceX, aunque esto significó pasar casi un año en el espacio. Imagínate, ahora que han vuelto a la Tierra, serán trasladados al Centro Espacial Johnson en Houston, donde médicos especializados evalúan su estado físico. Y es que pues las misiones prolongadas en el espacio, como muchos sabrán, afectan la densidad ósea, la masa muscular, o sea, los músculos y pues inclusive hasta la vista, según cuentan los médicos que pues han atendido a otros astronautas. A pesar de largo tiempo fuera, Nuria, ambos aseguraron estar emocionados de regresar
En una entrevista previa a su retorno, Suni Williams expresó su entusiasmo por volver a ver a su familia, a sus perros y por supuesto pues darse un buen chapuzón en el océano, que es una de las actividades que ella comentó que le gustaba hacer más. Desde ahora, el desafío será recuperarse y adaptarse nuevamente a la gravedad terrestre. Para continuar esta noche, Nuria, pues déjame comentarte que astrónomos descubren también un exoplaneta con una atmósfera que ha sido calificada como exótica. Bien, pues este es un hallazgo sorprendente que ha sido revelado por el telescopio espacial James Webb. El exoplaneta en cuestión se llama Cuanco A, oficialmente conocido como LTT 9779b. Y sabemos que posee nubes densas y vapor de agua en su atmósfera. Esto es muy importante. El estudio de la atmósfera de este exoplaneta fue publicado en la prestigiosa revista Nature Astronomy, abriendo una nueva ventana para el conocimiento de los exoplanetas más extremos en el universo. Este exoplaneta, Nuria, que tiene más o menos el tamaño de Neptuno, orbita su estrella en tan solo 19 horas y alcanza temperaturas extremas de hasta 2000 grados Celsius. Su cercanía con su estrella lo ubica en la denominada zona desértica de los Neptunos calientes, donde es muy raro encontrar planetas de este tipo. Los investigadores Louis-Philippe Coulomb de la Universidad de Montreal en Canadá comparó este descubrimiento y dijo pues que era algo similar a encontrar una bola de nieve que no se ha derretido en el fuego, destacando la singularidad de este planeta y exoplaneta pues y su importancia para entender la evolución planetaria en condiciones extremas. Gracias a la avanzada tecnología del telescopio espacial James Webb, los científicos lograron analizar la luz reflejada por las nubes del planeta y pudieron detectar signos de vapor de agua en su atmósfera. Este exoplaneta está bloqueado por marea, lo que significa que un lado del planeta enfrenta a su estrella alcanzando temperaturas abrasadoras, mientras que el otro lado permanece en una oscuridad permanente. Los estudios han revelado que la circulación atmosférica de este exoplaneta genera corrientes de aire impulsadas por la diferencia extrema de temperaturas entre su lado diurno y su lado nocturno. Además, su alta reflectividad sugiere la presencia de partículas metálicas en su atmósfera, lo que influye en su clima y en la formación de las nubes. Los investigadores continúan analizando este fascinante planeta con observaciones del telescopio Hubble y también el Very Large Telescope. O sea, van a utilizar toda la información en conjunto para poder elaborar una mejor versión de lo que están observando, para poder elaborar mejor una fotografía, una descripción más detallada de este planeta. Pues el objetivo de todo esto, evidentemente, es comprender mejor la estructura y el comportamiento atmosférico, que es muy importante, ya que estamos pues en esa búsqueda de vida extraterrestre. Y por último, esta noche, Nuria, me gustaría comentarte que sigue un debate pues que ya tenemos bastante tiempo de escucharlo, pero que está volviendo a resurgir ya que se está investigando, y es el misterio del agua de Marte. Se ha hecho unos cuantos titulares en estas últimas semanas y por eso pues pienso que es importante mencionar los últimos detalles de este tipo de investigación. Bien, pues sabemos que Marte alguna vez tuvo abundante agua. Su superficie está marcada por enormes canales esculpidos por inundaciones, hay señas, o sea, hay vestigios de antiguos valles fluviales y minerales, pues que solo se forman en presencia de agua líquida. Sin embargo, la gran incógnita sigue y sigue siendo, pues, ¿a dónde se fue toda esa agua? Si tenemos las huellas, por decirlo así, las cicatrices en el suelo de Marte, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha evaporado? ¿Qué ha sucedido con ello? Bien, pues una teoría reciente sugiere que una gran cantidad de agua podría estar atrapada bajo la corteza del planeta en forma líquida. Eso es lo que la ortodoxia pues nos ha indicado. Eso es lo más lógico de pensar, la deducción más fácil. Pero este planteamiento ha sido cuestionado por un nuevo análisis que sugiere que el agua podría no estar allí después de todo. Hablamos del investigador Bruce Jakosky de la Universidad de Colorado Boulder. Examinó los datos obtenidos por la misión InSight de la NASA y argumentó
argumentó que aunque es posible que haya agua en el subsuelo marciano, la evidencia no es concluyente para él. Ya en el año 2004, un equipo liderado por Baumgart compuso que, más que todo, pues ellos dieron la propuesta, ¿no?, de que la corteza de Marte podría contener una gran cantidad de agua equivalente a una masa global de más o menos unos 2 kilómetros de profundidad si se distribuyera por toda la superficie del planeta. Sin embargo, Jakovsky advierte que el agua podría estar en estado sólido como hielo o que las cavidades en la corteza podrían estar simplemente vacías. El módulo InSight, que estudió la actividad sísmica de Marte en el año 2018. No sé si lo recuerdas, pues la verdad que lo mencionamos aquí, yo sí que lo recuerdo bien, hablamos de esta misión. Esta misión pues detectó señales que algunos científicos interpretaron como evidencia de agua líquida en el subsuelo. Pero según Jakovsky, esas señales también podrían explicarse sin necesidad de que haya agua en estado líquido. O sea, él da otras razones para soportar su argumento, ¿no? Por ahora el debate sigue abierto, o sea, no se ponen de acuerdo, no hay un consenso en si existe o no, porque se sabe con certeza que hubo agua. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está? Evidentemente, Nuria, se necesitarán futuras misiones y mediciones más precisas para determinar si Marte realmente esconde reservas de agua líquida actualmente en su interior o si su historia es aún más compleja de lo que imaginamos y esa agua pues se fue a alguna parte que ya no es el planeta, evidentemente. El misterio de agua en Marte nos recuerda lo mucho que aún nos queda por descubrir, Nuria, sobre nuestro vecino planetario, nuestro gemelo terrestre. Pues cada nueva misión nos acerca un poco más a entender su historia y quizás a responder la gran pregunta: ¿fue Marte en alguna vez un mundo habitable? Porque eso es otra cosa también que a nosotros los humanos nos ha interesado saber toda la vida. Y bien, pues hasta aquí nuestra exploración de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Cosmotec Latino. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima entrega con más noticias del universo. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima. La bruma pesa y espera solitaria, mientras la levedad de la existencia vuela desde mi entraña para dejar de sentir la sal sobre su espalda. Una silla respira frente a la ventana y el aire se hace caricia en la cortina que enmudecida contempla la procesión funesta de algunas hojas que se resisten con pesar al pasar de lunas, al sentir cayendo que arrebata la muerte su vivir. Una silla respira frente a la ventana y el aire se hace caricia y yo solo pienso en tus manos. Una silla respira y yo apenas puedo respirar. En Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí y por supuesto estamos acompañados de Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Bueno, compañera, como siempre nos traes la actualidad, todo lo que tiene que ver con la última hora de la ciencia, de la tecnología y bueno, si quieres, pues empezamos ya.
Venga, pues la primera noticia que traigo trata del parecido que tenemos con algunas personas sin ser familia, que esto es muy curioso. Bueno, pues un equipo de científicos españoles ha descubierto que cada persona tiene un doble en algún lugar del mundo y que sorprendentemente podría compartir algo más que un parecido físico pasajero. El experimento reclutó participantes y los sometió a pruebas de ADN y a un cuestionario sobre su vida cotidiana. Posteriormente, sus rostros fueron evaluados por 3 sistemas de reconocimiento facial distintos. Bueno, pues los resultados fueron sorprendentes. 16 pares de personas obtuvieron una puntuación de similitud facial tan alta que se asemejaban a gemelos idénticos. Wow. Además, al analizar su ADN, los investigadores encontraron que estos pares compartían genes relacionados con la forma de la nariz, de los ojos, de los labios e incluso en la estructura ósea. También, además, mostraron semejanzas en el peso, en el estilo de vida y en los hábitos. Bueno, el descubrimiento plantea muchos interrogantes, especialmente en el ámbito de la seguridad, que esto alguna vez lo hemos hablado en el programa. Sí. Si los dobles pueden ser confundidos con frecuencia, la confiabilidad de los sistemas de reconocimiento facial podría verse comprometida en aeropuertos o sistemas de acceso biométrico, como por ejemplo pues, entrar a la app de tu banco. Así que la próxima vez que alguien, Nuria, te diga ¿me recuerdas a alguien?, quizá tenga razón más de lo que imaginas. Sí, fíjate que esto simplemente es lo que se dice desde hace un montón de años de los conocidos Doppelganger, que se dice en alemán, que son esos dobles que incluso hemos visto muchas veces en las redes sociales con fotos de tal actor, ¿no? O tal cantante, y dices, madre mía, pero si es que parecen la misma persona, ¿cómo puede ser? Son iguales. Sí. Yo preparando esta noticia vi, en un lado estaba Carlos Sobera y en otro lado Carlos Arguiñano, y decían que eran iguales. Y es verdad, te fijabas y es verdad que comparten rasgos. Es verdad. Qué bueno. Hombre, en este caso, si te lo cruzas, ¿no?, con el tuyo, pues desde luego, yo, sería desde muy luego, gracioso. No, a mí la frase que me sale es decirle, tu cara me suena. Tu cara me suena, sí. Desde luego, madre mía. Cierto. Bueno, continuamos, Pero bueno. Cristina. Bueno, pues ahora vamos a viajar al futuro porque un superordenador ya ha puesto fecha a la formación de un supercontinente. Bueno, este superordenador ha elaborado modelos predictivos que ponen fecha al tiempo que nos queda en el planeta y son 250 millones de años. La formación de un nuevo y único supercontinente produciría unas condiciones de inhabitabilidad preocupantes en nuestro planeta. Debido al movimiento de las placas tectónicas, se producirá una serie de catástrofes naturales sin precedentes en nuestro planeta, incluyendo movimientos sísmicos, temblores constantes y terremotos devastadores, dando lugar a un único supercontinente que se va a llamar, Nuria, Pangea Última. Vaya, claro. Tiene Pues, sentido, ¿no? Pangea fue el primero. Sí. Sí. Bueno, la mayor parte de la Tierra quedaría cubierta por una vasta extensión de tierra separada de los océanos, lo que provocaría temperaturas extremas. Los mares se evaporarían, pues al final tendríamos unas temperaturas que superarían los 50 grados, wow, creando un ambiente prácticamente insoportable para la vida terrestre. La simulación también predice un aumento masivo de la actividad volcánica, lo que liberaría grandes cantidades de dióxido de... Bueno, ¿cómo estoy hoy, Nuria? Ay, hija mía, eso nos pasa a todos. No te preocupes, que la lengua de trapo en algún momento va a aparecer. Así que no te preocupes. De dióxido de carbono a la atmósfera. Sí. Los científicos del estudio han propuesto varias soluciones hipotéticas, como el desarrollo de una piel más gruesa o construir ciudades subterráneas que protejan a la humanidad del calor infernal. Bueno, el estudio de la Universidad de Bristol nos invita, sobre todo y lo más importante, a reflexionar sobre cómo nuestras acciones en el presente podrían influir en un futuro geológicamente impredecible. Vaya noticia. No sé yo cómo tomármela esta noticia. La verdad es que es un poco... Se te pone un poco los pelillos de punta, ¿eh? Sí, pero bueno, menos mal que es dentro de 250 millones de años. Sí, bueno, yo no espero verlo, desde luego. Por eso. Pero solamente de pensarlo, madre mía. Sí. Si esto al final se cumple, no lo vamos a ver. Continuamos. Bueno, pues hablando de misterios, los científicos han descubierto un nuevo secreto sobre la vida de Beethoven. Bueno, todos sabemos que fue uno de los compositores más importantes de la historia. Desde su juventud sufrió problemas de salud que marcaron su vida y su carrera.
siendo la sordera su mayor tragedia. En su testamento, el compositor expresó su deseo de que algún día la ciencia pudiera explicar las causas de su sufrimiento. 2 siglos después, un grupo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología de Alemania decidió investigar el ADN extraído de mechones de cabello atribuidos a Beethoven. El objetivo inicial era esclarecer la causa de esa sordera progresiva, pero gracias a las pruebas genéticas más avanzadas, los científicos descubrieron que el cabello analizado en 2007 no pertenecía a Beethoven, sino a una mujer desconocida. Bueno, pues los mechones de cabello auténticos que se analizaron en la nueva investigación mostraron que no había indicios claros de intoxicación por plomo, lo que desmonta la hipótesis del envenenamiento como causa de la muerte. Además, los investigadores hallaron que el ADN de Beethoven no coincidía completamente con el de los descendientes de la familia paterna. Esto sugiere que un evento de paternidad extramatrimonial alteró la línea genética del compositor. Bueno, este hallazgo genera interrogantes sobre su verdadera ascendencia y reabre el debate sobre su historia familiar. Madre mía. Madre mía. Bueno, qué elegante, ¿no? Decir esto de evento. Sí, evento extramatrimonial. Evento de paternidad extramatrimonial. Muy elegante. Sí. Bueno, sí. Continuamos, Cristina. Bueno, pues los científicos han logrado lo impensable, devolver la memoria a ratones ancianos. ¿Podría este ser el primer paso para curar enfermedades como el Alzheimer? Bueno, pues ya sabemos que la medicina nos ha traído salud y un aumento en la esperanza de vida. Sin embargo, las demencias siguen incidiendo en nuestros mayores y no tenemos un tratamiento que las detenga. Por suerte, algunas investigaciones están empezando a dar resultados en ratones, siempre y claro, desde la cautela. Todavía no sabemos con certeza qué causa algunas demencias, aunque tenemos algunas hipótesis que hablan del acúmulo de algunas sustancias en nuestro cerebro. Moléculas que deberían de haber abandonado el sistema nervioso, pero que en lugar de eso se aglomeran, entorpeciendo nuestras funciones cognitivas. Algunos investigadores han tratado de desarrollar fármacos que eliminen estas sustancias, pero los resultados no han sido demasiado prometedores. Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis han dado con otra forma de limpiar el cerebro. Trataron a un grupo de ratones ancianos con signos de deterioro cognitivo para que se desarrollaran nuevos vasos linfáticos. Pero, ¿cómo comprobaron si había mejorado la memoria del ratón? Bueno, pues un roedor siente curiosidad ante los objetos nuevos y, por lo tanto, deberíamos poder deducir si recuerda haberlos visto antes. Así pues, los investigadores colocaron a los ratones, uno por uno, en un espacio donde había 2 varillas negras. Dejaron que las inspeccionaran y al día siguiente repitieron el experimento, pero cambiaron una de las varillas por un prisma rectangular. Los ratones con mala memoria dedicaron el mismo tiempo a olfatear cada objeto, pero aquellos que habían sido tratados dedicaron mucho menos tiempo a oler la varilla negra. Con estos resultados observaron mejoras cognitivas en ratones, lo que abre, Nuria, la posibilidad de desarrollar terapias más potentes para prevenir o retrasar el deterioro cognitivo. Aunque hay motivos para alegrarnos, queda muchísimo camino que recorrer y debemos, sobre todo, ser precavidos. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante, madre mía. Sí. Bueno, la verdad mucho. es que ya se está descubriendo también, por ejemplo, que el azúcar es uno de los mayores venenos para el cerebro y que pues la demencia está, por lo visto, muy asociada a esos niveles de azúcar altos. Así que, bueno, pues, yo sé pues que está muy rico. Con la dieta. Sí, está muy rico el azúcar y todo lo es una dulcecito, tentación. pero sí. hay que evitar tomar azúcar lo máximo que se pueda, ¿eh? Pues sí. Así que continuamos con la última noticia que nos traes, ¿verdad? Pues sí, ya es la última. Recuperar recuerdos es increíble, pero hay algo que el futuro nos tiene preparado, que son robots humanoides en nuestros hogares. Madre mía. Bueno, aquí ya vamos a la ciencia ficción otra vez, ¿no? A la ciencia ficción otra vez, sí. Vale. Desde hace tiempo existe la promesa de que los robots humanoides llegarán a nuestros hogares para acompañarnos en el día a día. Por ahora, lo más parecido que tenemos son las aspiradoras robóticas que muchos de nosotros tenemos en casa. Sí. Bueno, pues la startup noruega 1X ha anunciado que este mismo año enviará su robot humanoide Neo Gamma a unos cientos o miles de hogares reales. No será un lanzamiento comercial ni una experiencia completamente autónoma. Neo Gamma llegará como parte de un programa de prueba aún bajo control humano, ya que será teleoperado por personal especializado, lo que guiará desde centros remotos. La empresa busca entender cómo reacciona el robot en un entorno cotidiano,
cómo se adapta a las dinámicas de la vida real, pero claro, estos datos van a ser recogidos pues por las personas que lo van a teleoperar y que servirán para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Ajá. El robot va a tener un diseño suave, movimientos silenciosos, evitando la apariencia de un robot industrial. En lugar de cables, engranajes, estructuras metálicas, va a lucir un traje claro que disimula su mecánica y que le va a dar un aspecto pues, mucho más cercano. Está pensado para ayudar en tareas domésticas como ordenar, limpiar, bueno, maravilla. Sus manos están diseñadas para manipular objetos con precisión y sus movimientos van a ser silenciosos y seguros. Además, va a estar equipado con una batería de sensores, con cámaras, con micrófonos. Pero claro, todo avance, Nuria, conlleva nuevas preguntas y en este caso muchas giran en torno a la privacidad, ya que el control remoto no deja de ser una persona al otro lado de la conexión, la que va a estar viendo y escuchando lo que ocurre dentro del hogar. Claro. Así que quienes participen en la prueba deberían ser plenamente conscientes de ello, eso sí. Bueno. No sé, tener un robot de estos en casa... No sé. Y también te digo una cosa, Cristina, no sé si me daría más miedo el verlo con los cables y las tuercas o verlo vestido, no sé, que me da más miedito, Sí, eso es verdad, eso es cierto, pero bueno, toda ayuda en casa es poca, solo que claro, al final la privacidad, si va a haber otra persona detrás de ese robot, pues bueno, hay que pensárselo un poco también. No. Bueno. Así como que, siempre... Nuria, como siempre digo, la ciencia nos dice cómo y la espiritualidad nos pregunta por qué. Que me encanta a mí esta frase, me encanta, es que no puedo decir otra cosa, me encanta. Así es. Bueno, te iba a decir yo, Cristina, que como siempre, la verdad es que las noticias que nos traes nos dejan boca abiertos, y muchas de ellas, como siempre, todavía nos plantean más preguntas de cuando antes que de conocerlas, ¿no? O sea, es conocer la noticia y de repente en el cerebro se te disparan un montón de preguntas, ¿no? Bueno, para todos aquellos que quieran dar pues respuesta a alguna de esas preguntas, solamente tenéis que hacer, pues poneros delante de internet, que es, pues como todos sabéis, ahí tenéis toda la información del mundo ahí, y buscad la noticia y ahí podéis ya desarrollarla y enteraros en profundidad, porque claro, Cristina evidentemente por tiempo no puede contarnos en toda su extensión. Uy, mira, ahora soy yo la que tengo una lengua de trapo. Tiene que estar Mercurio por ahí haciendo de la suya, me parece a mí. Sí. En toda su extensión, ¿no? No podrías, o sea, no ocuparíamos todo el programa simplemente con la sección. Así que bueno, nosotros os damos aquí estas pildoritas y ya vosotros pues buscáis toda la información que necesitéis. Cristina, como siempre, un placer tenerte aquí, compañera, como cada programa. Qué maravilla tenerte. Tengo que decirte que tu sección es un éxito. Hay muchísima gente que está comentando cómo le gusta esta sección, lo bien que lo haces. Y bueno, aquí estamos, todos los compañeros estamos contentísimos contigo. Bueno, Nuria, muchas gracias. Yo estoy feliz, ya lo sabes, por formar parte de esta familia del misterio. Y nada, pues la próxima semana traeré más noticias, a ver si igual o más interesantes que las de hoy. No lo dudamos. Y ahora, como siempre, antes de marcharte, eso sí, compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues me pueden encontrar en X como Pluma en la Sombra. Bueno, facilito y rápido. Muy bien. Compañera, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Buenas noches, Nuria Pérez. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos los amigos. Qué bien que te veo en este rinconcito al otro lado del velo. Y qué bien estoy yo aquí contigo para contar las historias que siempre traemos. Qué bien. Pues estamos impacientes, cuando tú quieras. Pues mira, Nuria,
Hace como 2 semanas me escribió una oyente de nuestro programa para decirme que ella creía que había tenido una señal y que le gustaría contárnosla. Y le dije, bueno, me tienes que dejar que la cuente en el programa. Claro. Porque efectivamente no se trata de que creas que has tenido una señal, es que tú sabes si has tenido una señal. Pero es que esta historia de nuestra amiga Paula es alucinante. Lo primero, mandarle un beso a Paula, darle las gracias por escribirnos y por contarnos esta historia y dejarme que la cuente, claro. Uh-huh. Bueno, pues mira, Paula, cuando tenía 15 años, se echó un noviete, sí. ¿no? El noviete de la adolescencia. Y bueno, pues de los 15 a los 25 años, su novio, se iban a casar, imagínate, es un novio de toda la vida. Sí. Todo genial, todo maravilloso, una vida normal. De repente una mañana se levanta y él tuvo un accidente y falleció. Uh-huh. Te puedes imaginar, la dejó como dice ella, entré en un momento de locura porque no sabía cómo iba a hacer mi vida sin él, porque toda mi vida había sido él, desde los 15 años, o sea, era una niña. Uh-huh. Y bueno, decidió iniciar una terapia con un psiquiatra y con una psicóloga para poder afrontarlo, porque dice que se vio que no podía hacerlo. Y bueno, más o menos lo fue sobrellevando y se fueron pasando los años. No me apetecía conocer a nadie, no me apetecía estar con nadie, no me apetecía absolutamente nada con nadie. Y dice que, claro, toda la gente a su alrededor era como de tú tienes que rehacer tu vida, eres una chica mona, eres una chica joven, tienes que rehacer tu vida. Dice, ese momento en el que un poco la gente de tu alrededor no se dan cuenta de que tú a lo mejor no necesitas rehacer tu vida con nadie, necesitas solo rehacer tu vida. Uh-huh. Y esto me pareció súper importante porque yo también lo creo, ¿no? Sí. Que ya no necesito tener a alguien, sino necesito reconstruirme yo y mi vida, cómo voy a afrontarla yo. Uh-huh. Bueno, pues dice que en una de estas discusiones de no rehaces tu vida, una de sus compañeras del trabajo le dice, ¿por qué no sales un día con nosotros y y te voy a presentar a un amigo que seguro que te vas a llevar bien? Dice, bueno, tan pesados eran, dice, yo ganas no tenía ninguna, pero bueno, fue a conocer al chico. Dice que su sorpresa fue al conocer al chico, dice, yo llegué a plantearme que estaba mal de la cabeza porque dice que el chico le recordaba un montón a su ex. Sí. Dice, la forma de hablar, la forma de tratarme, dice, es como si, dice, que fue un shock para ella porque era como volver a estar delante de él años después. Sí. Uh-huh. Dice, o sea, una locura, ¿no? Dice, me trastorné, dice, hasta el punto que tuve que volver a ir al psiquiatra porque dije, mira, a ver si es que yo estoy poniéndole los atributos de otra persona a otra, ¿no? Uh-huh. Que no tenga nada que ver. Y dice que bueno, que en ese momento de estar otra vez de bajón, de no verse ella, pues decidió no volver a quedar con el chico porque le afectaba. Sí. Pero que bueno, que se le habían quedado una vez o 2 veces. Dice que decidió irse al pueblo y que estando en el pueblo sola en la casa de sus padres, decidió hacer la prueba de quiero una señal. Uh-huh. Y le dijo, mira, si estás ahí, dame una señal. Ya han pasado muchos años, pero me encantaría recibir una señal tuya de apoyo de que estás ahí. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Crees que tenga que conocer al chico este? O no. Dice, bueno, yo puse mi vida al universo entero, ¿no? Sí. Que me dieran la señal que tuvieran que dar. Y dice que en ese momento puso la tele, dice, y me recorrió un aire frío por todo el cuerpo porque dice que en ese momento, justo al poner la tele, salió un documental de un sitio que era una laguna donde había ido ella con su ex y que solo ese sitio lo conocían ellos. Dice que me pareció increíble que hubiesen hecho un documental sobre esa laguna, uh-huh. que es un sitio perdido de la España profunda. Dice que estuvieran hablando, dice, fue como de, hostia, esto es la señal. Claro. Esto es la señal. Uh-huh. Y le dijo, vale, me has dado la señal, ya sé que estás conmigo, pero esto no me... Claro, ella estaba ansiosa como de respuestas, ¿no? Dice, claro. Sin darme cuenta que al final había preguntado 20 cosas y me había dado la respuesta de yo estoy contigo. Dice que yo interpreté esto como que era una señal. Claro, ella le decía, ¿tú qué piensas? Bueno, dije yo, ¿qué piensas tú? Porque la señal
la única que puede interpretar lo que hablábamos, ¿no? Sí. Eres tú. Sí, sí. Bueno, sí. pues dice que decidió irse con unas amigas. A raíz de eso, dice que es verdad que ella cambió un poco el chip y decidió irse con unas amigas, con otras diferentes, a un viaje de fin de semana a una casa rural. Dice, llegué a la casa rural, dice, y en la casa rural de al lado estaba el chico que le recordaba a su ex, con el No que había me decidido digas. no volver a quedar. No me digas. Sí, me dice, y ahí dije, esta sí que es la señal. Hombre. Y dije, vamos, Vamos. más clara el agua, ¿no? Dice, bueno, dice, mi sorpresa cuando me lo encontré fue como... y dice, claro, dice que se le agolparon 1000 cosas en la cabeza y dice, claro, ahora quería más preguntas y ahora quería más respuestas. Y bueno, me dijo que había empezado a quedar con el chico, que se estaban conociendo y que, bueno, ella nos preguntaba que qué pensábamos. Pues, bueno, yo ya se lo dije, le dije, Paula, si es que tú has pedido las señales y las señales estaban ahí más claras. Le digo, has pedido la señal a tu expareja y te dijo, yo estoy aquí siempre contigo enseñándote esa laguna. Y has pedido una señal de que tengo que hacer y ha vuelto a aparecer en tu vida. O sea que le digo, tú misma puedes interpretarla. Y bueno, gracias Paula, porque además de que es una historia súper bonita, Sí. Esperamos que te vaya súper bien. Seguro y que sí. Gracias por compartir esta maravillosa historia con nosotros, que la verdad que yo, según la escuchaba, me quedaba flipada. Pues sí, gracias Paula, porque es un pedazo de historia, la verdad, es impactante. Y mujer, no nos preguntes a nosotras, que nosotras tenemos claro que sí, que han sido 2 señales, pero vamos, que tú también lo sabes, ¿eh? Tú también lo sabes. Claro. Porque esas cosas es lo que hablamos, es una impronta que te dejan de repente que no hay dudas, o sea, está esa seguridad, que sabes que esa es la respuesta a tu pregunta o la señal que estabas pidiendo. No hay duda, no hay duda. Así que bueno, enhorabuena, Paula, por haber recibido las señales y sobre todo, por haberte atrevido a pedirla. Que hay mucha gente que tiene esta información, pero que no la pone en práctica por miedos. Hay que ser valiente, como fuiste tú, Paula, y dar ese paso. Así que enhorabuena, porque de verdad han sido 2 respuestas maravillosas, pero es que la valentía que tú has demostrado al hacerlo y por supuesto al salir de ese hoyo en el que estabas, bueno, chapo. Así que gracias Paula. Pues sí, me sumo a cada una de tus palabras. Bueno, pues Nuria, tus vías de contacto. Bueno, pues ya sabéis que en mis vías de contacto siempre doy el Twitter, que es Nuri con YPCC, y ahí pues podéis hacer como Paula, contarnos vuestras historias si queréis que las contemos, o bueno, también hacer como ella, así que si tenéis alguna duda preguntarnos, pero bueno, buscad siempre en vuestro corazón, que ahí sí que tenéis todas las respuestas. Ahí está el gran secreto. Bueno, compañera, como siempre, muchas gracias por traernos esta luz tan bonita al programa y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Un besito grande. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos aquí con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantadísimo de saludarte a ti y a todas las personitas que nos escuchan una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, compañera? Fenomenal. Hemos tenido ahí he tenido unos poquitos problemas dentales, pero bueno, ya están solucionados. Ay,
Ya está. Sí, la verdad, sí, yo te admiro, porque eres una persona fuerte y además no solamente física, sino de voluntad, en el sentido de que yo es que me habría cogido una baja y tú has seguido currando como una campeona y mira que es complejo eso, porque la boca es muy dolorosa, Sí, así que me alegro mucho de que ya lo estés dejando atrás y te admiro Bueno, mucho. recuerda, Juan, que soy Sagitario. O sea, la También voluntad es de lo verdad. mío. La voluntad de hierro ahí, de fuego. Sí, Sí, es admirable, de verdad que sí, es admirable. También te viene de raza, porque tu madre también. Bueno, ya te digo. Aquí hay que decirlo también esto, que la genética te ayudó ahí. También. Hace poco fue su Entre la cumpleaños. genética. Sí, un abrazo 94 muy grande. años. Un besito, mami. 94 años. A la Lola, un beso muy grande, sí. Así que entre la astrología y la genética, pues así sales tú. Ay, la Lola es mucha Lola, ¿eh? Mucha Lola, yo lo creo que sí, de verdad. Bueno, pues Sí. Juan, estamos esperando ese mensaje del cielo que nos traes hoy. ¿Qué herramienta vas a utilizar? Ajá. Pues me apetece esta semana usar solamente arcanos mayores, Nuria, tirar de esos arquetipos a ver cuál es el mensaje. Ah, qué bien. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ver qué dicen esos maravillosos arcanos mayores de Juan Perdomo, evidentemente, para la semana que viene. Del cielo, Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, que ni pintado, porque tenemos nada más y nada menos aquí que el arcano 3, la emperatriz, hablando de tu mamá y hablando de la genética. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Vaya que sí. Vaya. La emperatriz. Bueno, yo creo que el mensaje base o el consejo, el sustrato, digamos, del consejo de la emperatriz, Nuria, es que seamos conscientes, nos recuerda de la importancia de ser conscientes de que tenemos el poder de crear nuestra propia vida. La emperatriz es la madre, es la feminidad, es el arquetipo femenino, es el arquetipo de la fertilidad en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando aparece, siempre nos recuerda que a lo mejor estamos un poco dormidos, Nuria, respecto a eso. A lo mejor estamos descuidando un poco nuestro lado creativo, nuestro lado de conexión con la tierra, y con la energía de creación de nuestra realidad, en definitiva, ¿no? Sí. Entonces, el consejo esta semana es que tomemos conciencia de eso, conectemos con esa energía. Lo podemos hacer conectando con la naturaleza, conectando con nuestra creatividad, con las relaciones personales, también, por supuesto, como no, con el arquetipo de la mamá. Uh-huh. Revisar ahí que si tenemos algo que expresar o que sanar o que observar respecto a la mamá o al arquetipo femenino en nuestra vida, pero sobre todo que nos recuerda que tenemos que ponernos metas en la vida, tenemos que ponernos metas y objetivos, porque yo creo que la emperatriz nos lleva, Nuria, a pensar en nuestra responsabilidad. O sea, cuando bajamos a este plano, no venimos a hacer cosas pequeñas, venimos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Uh-huh. Y eso no significa hacerlo perfecto, ni significa que tengamos todos que ser multimillonarios, ni nada de eso, no va por ahí el tema, ¿no? Sino honrar a la vida siendo cada día, a cada momento, intentando ser nuestra mejor versión, parirnos a nosotros de forma cotidiana, de forma habitual. Hoy soy una persona, mañana voy a intentar ser otra mejor, ¿no? Y entonces entrar en esa conexión con esa feminidad y con esa madre que en definitiva pues todos somos también, todos tenemos arquetipo masculino y femenino, ¿no? Uh-huh. Así que conectar mucho también con la belleza esta semana, Nuria, conectar con todo aquello que nos nutra, que nos parezca bonito, que nos haga que conectemos con la belleza, la estética de la vista, del oído, de los placeres también, la sensualidad, la comida, comer rico, porque la emperatriz es la naturaleza que nos nutre, Nuria, que nos da rica fruta, rica verdurita, ¿no? Y que esta semana hay que ser siempre conscientes, yo creo, de eso, pero esta semana, por alguna razón, Nuria, ser más conscientes de eso y expresar más la gratitud por eso, por esos alimentos que recibimos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que parece una cosa como muy arcaica, a lo mejor, o de una determinada religión, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el honrar el que
tienes un plato de comida delante, ¿no? Claro. Y esa gratitud que te hace también ser más abundante. Bueno, como hacían los indios, ¿no? Indígenas, que mataban a un animal para poder comer y bueno, le daban las gracias por ese sacrificio, ¿no? Exacto. Y lo honraban, por supuesto, porque se iban a alimentar de ellos. Exacto, sí, es así, o sea, es ser conscientes de que sea vegetal, sea animal, el alimento que tú consumes se está sacrificando para ti. Claro. ¿Sabes? Y es muy bonito eso. Claro. Es muy, muy bonito. Sí. Y ser conscientes de eso, que además, ya te digo, te conecta todavía más con la prosperidad. Porque si tú agradeces esa comida, más te va a llegar, ¿no? Sí, ya lo creo. Entonces, fíjate, ya lo creo, Nuria. Fíjate cuántas cosas bonitas nos trae aquí la Madre Emperatriz. Vaya. Qué maravilla. Bonito, me encanta. Yo reconozco que es de mis arcanos preferidos, la verdad. Porque es una energía muy vital. Vibra muy bonito. Muy bonito. Bueno, es nuestra querida Gaia, ¿no? Correcto, claro, sí, la Gaia de nuestra Gaia de nuestra alma, claro que sí. Nuestra Madre Tierra, que es tan, a veces tan dura también, ¿verdad? Como las propias madres. Sí. Y eso lo vemos a veces incluso entre los animales. Sí, ya lo creo. Claro, pero es que es necesario. Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, estamos viviendo aquí en la 3D y aquí pues existe esta polaridad. Es un mundo dual, así que hay que vivirlo. Es así. No vamos a cambiar las normas. O sea, no, que es absurdo, por mucho que no nos pongamos. Cambiar. Claro, no tiene sentido. Bueno, pues Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, el teléfono 691-402-203 y en redes sociales y YouTube pues soy Juan Perdomo. Perfecto, pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Llegamos ya casi al final del programa de esta noche. Qué rapidito que se nos pasan los minutos cuando estamos disfrutando, ¿verdad? El tiempo es tan relativo. Ay, madre mía, qué diferencia cuando uno lo pasa bien a cuando no lo pasa tan bien, que son los minutos horas. Bueno, el caso es que ya estamos aquí. Vamos a despedir ya casi el programa de esta noche, pero antes, por supuesto, pasamos por la frase de la semana, que en esta ocasión, más que una frase, es una oración. Que la calma habite tu mente, la dulzura tu corazón y la confianza recorra tu sangre, siendo ahora luz y amor. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.